8 de la mañana con 5 minutos, 8 con 5 minutos. Continuamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora vía telemática a Diego Vintimilla, secretario político del Partido Comunista. La ciudad de Cuenca fue escenario ayer también de protestas pacíficas en algunos sectores de la ciudad, encabezados por jóvenes, por estudiantes, por ciudadanos en general, más allá del movimiento indígena. Diego, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo está la situación en el momento en Cuenca y cómo concluyeron ayer esta serie de movilizaciones registradas a lo largo del día en la ciudad de Cuenca, protagonizadas en su gran mayoría por estudiantes y ciudadanos en general? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, Alexis, un gusto conversar una vez más con ustedes. Saludos, Diego. A los tiempos. Efectivamente, aquí en Cuenca se han desarrollado dos tipos de protestas en estos 4 días de manifestaciones. Y quiero decir dos tipos porque tiene mucho que ver con la forma en la que la Policía Nacional interviene. El día de ayer hubo una concentración masiva convocada efectivamente por la Universidad de Cuenca, y en eso creo que hay que ser muy enfáticos. Una universidad que desde su rectora ha sido absolutamente consecuente con las demandas de la movilización social y que ha plegado pacíficamente a respaldar un pliego de peticiones que son absolutamente necesarias y evidentes y que requieren una respuesta social. Y como decía, una movilización pacífica que congregó a miles de personas que terminamos una jornada pues movilizándonos en paz, expresando nuestro derecho efectivo a la protesta, a la manifestación. Sin embargo, el segundo tipo, y el que nos preocupa porque vemos cómo se inscribe en una estrategia política del gobierno nacional para establecer un estado de miedo, es lo que sucedió el día miércoles, cuando estudiantes universitarios y otras personas efectivamente apostados en las inmediaciones de la Universidad de Cuenca nos vimos violentamente provocados por la Policía Nacional para dispersar una manifestación que efectivamente se ejercía de forma pacífica. Creo que no es más que necesario que buscar en las redes sociales y evidenciar cómo es la Policía Nacional quien, violando la autonomía universitaria, ingresa bombas lacrimógenas a la Universidad de Cuenca. Ahora, efectivamente uno puede comprender que en el contexto de una movilización y en el forcejeo puedan darse ese tipo de cosas. Lo que es absolutamente reprochable y lo que debemos condenar, porque es una estrategia de la policía en todas las manifestaciones, es que ellos son quienes suscitan e incitan la violencia. Ellos son los que provocan, ellos son los que llegan en una actitud absolutamente hostil. Y por supuesto, seguramente esto tiene una intencionalidad política orquestada desde las funciones del Ejecutivo, desde las distintas dependencias del Ejecutivo, para garantizar que la movilización social sea deslegitimada desde esta acusación de vandalismo, de violencia. Yo quisiera solamente centrarme en el mensaje de Guillermo Lasso de ayer. Empieza diciendo: no ha habido ningún acto de brutalidad policial. Solamente las redes sociales hay que acudir para ver lo que ha sucedido. La violación de la autonomía universitaria, la violación de los derechos de todas las personas que se manifiestan pacíficamente es un síntoma y un signo de debilidad de un gobierno que en este momento se niega a dialogar, que se niega a reconocer sus errores y sobre todo que se niega a reconocer la vocería de un movimiento social que no solamente es el movimiento indígena, que está encabezado efectivamente por él, pero al que se van sumando gremios y que esperamos que en los próximos días permitan que la paralización nacional, que la manifestación social logren resultados políticos importantes. Y bueno, sobre esto creo que podremos conversar un poquito más adelante. Un saludo cordial, Diego, qué gusto verle a los tiempos de paso. A ver, de entrada quisiera saber cuál es la situación de Paul Almeida. Tengo entendido que él fue detenido, pero ya fue puesto en libertad. ¿Qué pasó con el dirigente del Partido Comunista en Cuenca? Bueno, sí, muchas gracias por eso. El día miércoles por la noche, mientras nos manifestábamos de la universidad, la policía, de una forma absolutamente violenta y sin justificación, acorralan a Paul y a varios otros manifestantes en las inmediaciones de la universidad, en la entrada de la universidad, en un ataque con gas lacrimógeno, en un ataque con motos, y lo detienen entre 8 policías. El parte médico ya evidencia, y ahora se ha pedido un examen en la fiscalía que determine el grado de incapacidad que resultó de su detención. Es lamentable lo que ha sucedido. Afortunadamente sí, el día de ayer, después de 18 horas de detención, él fue puesto en libertad, pero bajo la acusación de ataque y resistencia
a la fuerza pública, cosa que es inaudita. Me parece un poco risible lo que la fiscal decía. Pude acompañar un momento en la audiencia y acusaban a Paul de haber destruido 3 radios, de haber provocado daños en 4 motos, incluso le querían acusar de que se han perdido unas esposas de unos policías. Entonces ya es un ataque, sí, y es una forma de amedrentar la lucha social, generando este estado de miedo y de absoluta indefensión a lo que los ciudadanos nos vemos expuestos si es que manifestamos. Frente a eso, pues, efectivamente yo quiero hacer público mi agradecimiento a todas las organizaciones, a todos los militantes que han expresado su solidaridad con el Partido Comunista, con Paul. Efectivamente él se encuentra bien, hay 30 días de instrucción fiscal en los cuales habrá que defenderse de este absurdo, de este despropósito, pero bueno, pues finalmente son gajes del oficio. Las organizaciones revolucionarias sabemos que esto y muchas otras cosas pues van sucediendo, y sin embargo lo que hemos llamado es a mantener la unidad, ¿sí? En estos momentos lo importante es mantener la unidad política con las fuerzas sociales, con las organizaciones políticas, y creo que también sí es importante que esa unidad pueda entregar estrategias, ¿sí?, comunes, estrategias programáticas que permitan encontrarle una salida institucional a esta crisis. Que le quede claro, Guillermo Lasso, la manifestación social no tiene ninguna pretensión de desestabilización. No se puede desestabilizar algo que ya no se sostiene por sí solo. La debilidad del gobierno no está por la movilización social. La debilidad del gobierno radica en su baja credibilidad, radica en el incumplimiento sistemático de su programa de gobierno. Y en ese sentido, pues lo importante es que la movilización social, si no encuentra respuestas, y porque además su diálogo, sus convocatorias del diálogo son absolutamente mentirosas, son convocatorias para desactivar el conflicto y que finalmente no se cumplen. Me llama la atención cómo los transportistas del día de ayer una vez más caen en el juego de Guillermo Lasso, porque se dejan convencer una vez más, y seguramente en 10, 15 días volverá a subir la gasolina, en 10, 15 días subirán nuevamente los insumos para el mantenimiento del parque automotor. Pero bueno, los demás sectores sociales creo que están ahí. Y sobre Diego, la parte política, sí, Diego, usted decía que no se busca desestabilizar al gobierno con esta movilización, con esta medida de presión. El presidente de la República ayer ha dicho que está abierto al diálogo con todas las organizaciones, pero que se hará el uso progresivo de la fuerza, que no se permitirá que reine la violencia, etcétera, etcétera. Usted mencionaba también que se buscan cambios políticos. Si no se intenta con esta marcha o con estas medidas de protesta desestabilizar al gobierno, ¿qué cambios políticos deberían darse para que la situación se normalice, se tranquilice? Bueno, el Comité Ejecutivo del Partido Comunista ayer, a propósito de la detención de Paul, nos reunimos y decíamos, es efectivo, es evidente, Guillermo Lasso es el responsable mayoritario de la grave crisis social y política que vive el país, además de económica, por supuesto. Son sus políticas, es su programa neoliberal. Pero también, no nos olvidemos, está en la Asamblea Nacional la corresponsabilidad en el ejercicio de un mandato, ¿sí? Y en ese sentido nosotros sí apelamos a las fuerzas políticas, a las bancadas que hoy están en la Asamblea Nacional, a tomar una decisión. Solamente si es que la voluntad política, que es lo único que falta en la Asamblea, llega a ponerse de acuerdo con las bancadas que en teoría no estarían apoyando este régimen, podríamos convocar al mecanismo constitucional, ¿sí?, al mecanismo institucional y democrático de muerte cruzada, para que sean las urnas, para que sean los procedimientos democráticos los que determinen pues si efectivamente somos los manifestantes los que estamos locos, si somos nosotros los que estamos más o menos mal de la cabeza y por eso salimos a protestar porque el país está de maravilla y somos Dubái, como nos lo ofrecían hace algunos meses, o si efectivamente es el 80% de la población quienes tenemos la razón y reprochamos un programa neoliberal, rechazamos la precarización del empleo, rechazamos la inseguridad, que además, sobre eso creo que es importante hablar, porque esta inseguridad no es solamente producto de un paquete neoliberal, es una estrategia también para intervenir con la fuerza de seguridad para desactivar cualquier posibilidad de movilización. El uso progresivo de la fuerza y esa ley que se aprobó, vaya casualidad, se estrena en una movilización social, no se estrena para la protección de los ciudadanos. Pero todavía no rige la ley, ¿no? Hay que aclarar eso. La ley para el uso progresivo de la fuerza fue aprobada por la Asamblea, todavía no ha pasado por el filtro del Ejecutivo y tampoco ha sido publicada en el registro oficial.
Eso hay que aclarar. Ahora, Diego, yo quiero profundizar en algo. Ya mencionaba nuestro invitado hace un momento lo que fue la presentación del presidente Lasso ayer en horas de la noche, un mensaje de 2 minutos 12, donde es reiterativo, ya a ratos hasta medio cansino, con el tema del llamado al diálogo. Coincido con lo que decía nuestro invitado, que es un diálogo de sordos, ¿no? Invitar a dialogar y después simplemente no cumplir con nada de lo que se acuerda. Pero hay algunas cosas que decía Lasso, a mí me llamaron mucho la atención, Diego, y quisiera su análisis y su reflexión sobre aquello. Él se remontaba a 2019 y decía, en el 2019 hubo un detonante, que era la emisión del decreto 883, mediante el cual se eliminaba el subsidio de los combustibles. Entonces eso enardeció a la gente y ese fue el detonante. Lasso parecería que no entiende que en el Ecuador hay un desempleo tan fuerte que apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos un empleo con todas las condiciones de dignidad, que en las zonas de la ruralidad la pobreza asciende a más del 63%, que no conoce la realidad del sistema público de salud, del sistema público de educación, lo que está sucediendo hoy con las universidades, en donde más de 80,000 jóvenes se han quedado por fuera del sistema. Entonces, ¿cuál es el detonante para que esta protesta ocurra y que parece que el presidente desconoce, Diego? Y por otro lado, él hablaba de que la política saca lo peor de nosotros. En cada exposición que ha hecho Guillermo Lasso, ha tratado de terroristas, de delincuentes, de mafiosos, de criminales, a Isa, a Correa, al correísmo, etcétera, etcétera. Les llamó Gil alguna vez a Lenín Moreno, que fue además su aliado durante el gobierno anterior. Entonces, ¿cómo este presidente nos pretende decir que hay que mejorar las formas de hacer política cuando él parte del insulto y de la descalificación a sus adversarios o rivales políticos? Bueno, Alexis, Licenia, lamentablemente nuestra clase política, desde el retorno a la democracia, se ha encargado, sí, y ha hecho méritos para deslegitimar y desvanecer cualquier posibilidad de que la política sea un acto de dignidad, partiendo y de legítima confrontación de ideas. Y eso, bueno, en el tiempo actual, pues efectivamente creo que es un fenómeno global. Pero nadie recibe lo que no da. Y Guillermo Lasso, ¿sí?, en su forma de gestionar la política, es un elefante en una cristalería. No tengo otro mejor ejemplo que ese. Un elefante que llega y pretende apagar el fuego con gasolina. Cada una de sus intervenciones parece que necesita un training media, perdón que lo diga de esta manera, pero le dan un micrófono y enloquece. Y lo único que sabe es acusar al otro de las responsabilidades que le tocan asumir a él. Pero es un discurso que además refleja una incapacidad de gobierno, una imposibilidad de establecer y de reconocer a sus adversarios políticos como legítimos interpelantes en un proceso en el cual se tiene que reconocer que hay personas que no van a estar de acuerdo. Pero además, es un discurso absolutamente violento. Y la estrategia de violencia que desde el Ejecutivo se está estableciendo en el país es la que se opera desde con la Policía Nacional, con los órganos y con la operación de justicia, es decir, ya con todo el aparataje que se va desprendiendo. Porque como, claro, o son los narcotraficantes, o son los políticos, o son cualquier otra persona los responsables, la única respuesta que Guillermo Lasso tiene es la violencia. Y lamentablemente eso es lo que va escalando y generando un clima de insatisfacción y de inseguridad tal que creo que es un detonante mucho más grave que el que sucedió en 2019. Si Guillermo Lasso dice que el detonante de 2019 fue el aumento del combustible, el detonante de esta movilización es la violencia del Estado. Una violencia que se expresa, como decía bien un cartel ayer en una manifestación. Violencia es no tener medicamentos en el hospital. Violencia es no tener educación en las escuelas. Pero violencia también es que no alcance el sueldo a final de mes, y las condiciones son evidentes. Creo que todas las personas que vamos al mercado vemos como cada semana los productos suben. Cada semana las cosas están más caras, y eso pues creo que Guillermo Lasso seguramente no se da cuenta. Seguramente él pasa su tarjeta al final de la cuenta y no pasa nada cuánto sea. Pero tú decías, Alexis, hace un momentito, que 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo en dignidad. Pero recordemos que de esos 3, la gran mayoría no alcanzan los $500 de ingreso, ¿cierto? Que tampoco y la canasta básica está por encima de los 700.
Exactamente, y bueno, hablo en Cuenca, que es una de las ciudades más caras del país. Entonces, las condiciones y el detonante efectivamente es una violencia que se expresa de todas las formas posibles, desde la incapacidad y el incumplimiento de un programa de gobierno. Diego, usted mencionaba hace unos instantes que el tema de la seguridad está siendo utilizado. ¿De qué manera está siendo utilizado y cómo influye eso también en estas jornadas de protesta? Bueno, como les digo, en el análisis político existen siempre dos adversarios, o el externo o el interno, el enemigo interior. Las democracias latinoamericanas desde los años 70 fueron atacadas y efectivamente llegamos incluso a regímenes militares con esta estrategia del enemigo interno. Hace pocos días, un funcionario de gobierno decía, estos son los marxistas que intervienen en las manifestaciones, ¿sí? Entonces, esta idea de generar nuevamente un enemigo a partir de una posición ideológica es lo que va generando un estado de legitimación del uso progresivo de la fuerza. Sí, efectivamente, yo sé que el trámite no está, pero decía, se estrena ya en la retórica ciudadana, ¿no? Como hay que reprimir al violento, son los vándalos, son los terroristas. Es una situación en la que efectivamente la gente comienza a tener miedo. Y bien sabemos que esta estrategia lo que busca es que el ciudadano ceda un margen de su libertad bajo la condición o con la expectativa de tener mayor seguridad. Me llama muchísimo la atención cómo para las manifestaciones, pero los policías salen ni que hormigas. De verdad, el día miércoles habían más de 50 motos en la Universidad de Cuenca y los días normales, cuando yo salgo de clases por la noche, pues no hay una sola moto patrullando la universidad. Esa misma calle 12 de abril que en manifestaciones estaba rotada de policías, cuando se trata de seguridad ciudadana no hay una sola. Entonces son elementos que efectivamente tienen que hacernos observar que a quien le interesa esta inseguridad, ¿sí? Es al gobierno nacional. Lo que ha sucedido en las cárceles, además de ser una gravísima violación para los derechos humanos de las personas y un pésimo referente, porque si de algo se asustan los turistas, no es de una manifestación, es de que se están, pero descuartizando en las cárceles. Si queremos ser claros, pues para la imagen, para la comunidad internacional, el susto de venir de Ecuador no está por la manifestación, está por lo que sucede en las cárceles. Y es a Guillermo Lasso, son a las fuerzas de represión del Estado a quienes les interesa esto. Y creo que es bien importante señalar que la seguridad en la protesta social le corresponde también garantizar al Estado porque es un derecho constitucional, del cual también Guillermo Lasso se hace de la vista gorda. Entonces creo que ahí es muy importante tener clara la necesidad de que las organizaciones de defensa de derechos humanos, las organizaciones sociales, pues nos establezcamos en un criterio de unidad para defender también a nuestros militantes que están ahí. Pero insisto, esta inseguridad también pasa por la política, ¿sí? Cuando un Estado, cuando un país no tiene estabilidad política, todas las otras cosas son mucho más difíciles de procesar. Y por eso yo insisto, es importante que la Asamblea Nacional asuma su corresponsabilidad en la gestión de esto. Ya sabemos que es insostenible, no tenemos que dar más explicaciones de por qué a la gente no le cree a Guillermo Lasso, pero sí tenemos que pedir explicaciones de por qué la Asamblea no convoca a un mecanismo constitucional para encontrar una salida democrática a esta crisis. Esa salida democrática pasa únicamente por, digamos, la apertura que debería ya en serio demostrar el presidente Lasso a sus interlocutores, que en este momento, digamos, parecería ser la CONAIE, el presidente Issa, qué sé yo, o pasa también por ampliar el espectro para ese diálogo, Diego, porque yo coincido con aquello, o sea, la movilización, si bien fue liderada o convocada por la CONAIE, ha sido una movilización que ha ido sumando respaldos de los estudiantes, de los docentes universitarios, de la UNE, que fíjense, antes era aliada de Lasso, de algunos otros sectores, ¿no? Los transportistas, ayer acá en Quito vimos como señores taxistas también salieron a protestar, transporte escolar, médicos, trabajadores de la salud en general, etcétera, etcétera. Ampliar el diálogo y de ahí la propuesta de estos sectores, ¿cuál debería ser para el gobierno? Porque yo lo que veo es un presidente que no tiene mayor capacidad de predisposición como para poder acoger la mayoría de esas 10 propuestas que ha planteado la CONAIE y que yo me imagino que se van a ampliar si es que incorporamos también
las visiones o las inquietudes que tienen todos estos sectores que hemos comentado esta mañana. Entonces, ¿por dónde pasa esto? No solo por la predisposición del gobierno, sino también por lo que propongan los otros sectores que están ahora mismo en la protesta. Sin lugar a dudas. Me parece a mí que cuando el gobierno nacional pone en Leonidas Issa o en la CONAIE la autoría y la hegemonía sobre una convocatoria, sí, a una movilización, que es evidente que no solo participe el movimiento indígena, es porque les resulta más fácil individualizar, ¿sí?, al enemigo. Hoy Leonidas Issa es el sujeto a vencer y es la CONAIE, en lo cual también se desprende una estrategia bastante racista, ¿no?, de evitar que los indígenas ejerzan su derecho. Y claro, como son indígenas, que se quejen nomás, no pasa nada. Pero creo que ahí es importante, primero, reconocer las autorías, como decía Alexis, reconocer quiénes son los voceros de las diferentes organizaciones. En estas circunstancias de movilización social, pienso yo que por más dificultades que hayamos tenido las organizaciones sociales en el pasado, hoy sí nos juntan elementos que son objetivos. Sí, porque más allá de que una persona se haya puesto los zapatos rojos, más allá de que una persona haya creído que Lazo ya cambió y lo que sea, que son motivo de, bueno, de memes y también de análisis político mucho más profundos. Bueno, habrá que ver también el daño que le ha hecho el marketing a la política y al país en general, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que aquí ninguna organización de las que estamos en las movilizaciones podemos decir, ¿saben qué? En el caso del Partido Comunista, 96 años de historia, nunca nos hemos equivocado, hemos hecho todo bien. Si no, ya estaríamos en otro país. Claro. Es justamente porque las si organizaciones... no le hubieran apoyado a Moreno y el 7 veces sí, por ejemplo. Por supuesto, por supuesto. Y eso digo, si yo me pongo a hacer un ejercicio de inventario de los errores que desde mi perspectiva han cometido las organizaciones, pues bueno, no me junto con nadie. Si yo mañana voy a decir que el correísmo no es legítimo porque aprobó la ley se abstuvo en la ley tributaria o aprueba el uso legítimo de la fuerza para que no le acusen de conspirador, pues no sumo nada. Pero creo que en este momento todas las fuerzas políticas tienen que ser reconocidas en sus reales capacidades, en sus reales dimensiones. Los líderes políticos necesitan un ejercicio de muchísima generosidad en este momento. Sí, ¿Cree eso, Diego, que es posible, tomando en cuenta que entre los dirigentes de diferentes organizaciones políticas que en teoría deberían estar ahora unidas por un mismo denominador común, que es esta necesidad que tienen los ecuatorianos por todas estas falencias que estamos viendo, que todavía tienen sus resentimientos, sus cuestiones hasta en cierta manera personales, que les impiden generar esa unidad? ¿Usted cree que en estos momentos es posible generar esa unidad? Bueno, como decían, yo soy un optimista, pero bien informado, y tengo condiciones un poco pesimistas de esta condición de gestión de la política, ¿no? Pero sin embargo, creo que políticamente lo que corresponde a todas las organizaciones políticas, sociales, que desean efectivamente que la manifestación social encuentre un resultado político y resultados sociales y económicos en el mediano plazo, porque esto no se va a solucionar mañana, si es, primero, establecer cuál es la salida. Para el Partido Comunista Ecuatoriano, esperar 6 meses y la voluntad del CNE para una revocatoria no es una salida. Si la Asamblea Nacional convoca a sus asambleístas, las 3 bancadas que del centro a la izquierda están ahí, se reúnen y acuerdan convocar a muerte cruzada, mañana podemos tener una rueda de prensa diciendo, ¿saben qué, señores, señoras, pueblo ecuatoriano? Aquí tenemos condiciones como para establecer esto. Y nadie está conspirando contra el presidente Lazo. Él solito ha conspirado, él solito ha mentido. Y efectivamente, en un año de gobierno, pues ya se está viendo lo insostenible que es esta condición y lo insostenible que es para el pueblo ecuatoriano continuar de esa forma. Entonces, sí creo, las organizaciones sociales a juntarnos, a conversar, las representaciones legislativas, efectivamente, a tomar voluntad política. Y si Guillermo Lazo quiere, porque también podría, escuchar de verdad a las personas, pero creo que ya las calles han hablado y no tienen por qué estar llegando representantes a Carondelet para que él haga anuncios importantes, pero que efectivamente dentro de un planteamiento neoliberal no son posibles. Quisiera pues tener la suerte de Guillermo Lazo para poder ganar la presidencia, para irme a comprar un banco, porque parece que fue el único propósito de ganar una elección, pero el pueblo ecuatoriano no tiene esas condiciones y tampoco tiene por qué ser tan paciente con un gobierno que incumple y que además está poniendo en grave riesgo la supervivencia de la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora, en el 2019, Diego, el gobierno de Moreno creó un encuadre en donde
trataron de relacionar a las protestas de esa época, que también fueron lideradas por la CONAIE y por el movimiento indígena, con el correísmo de entrada y después con el financiamiento externo a través de Nicolás Maduro, del gobierno de Venezuela, etcétera. Bueno, hoy han ido más allá, ¿no? Y esta semana, por ejemplo, Fausto Cobo, que lo mencionaba hace un momento Licenia, Fausto Cobo dijo: el narcotráfico está financiando las movilizaciones. Y claro, uno ahí dice, es la misma estrategia que hace 3 años. El problema es que ahora ya no es un gobierno, ya no son organizaciones políticas como el partido bolivariano de Venezuela, etcétera, etcétera, sino es el narcotráfico, y el narcotráfico es crimen organizado, o sea, son actividades delincuenciales, ilícitas. Entonces la acusación de Cobo es gravísima. Entonces uno dice, bueno, puede ser que también esta gente que, como bien decía nuestro invitado, le ponen un micrófono y enloquece, dice cualquier disparate, pero ya salió María Paula Romo desde el día de hoy a reforzar ese encuadre. Claro, le abren los espacios en todos los grandes medios a María Paula Romo. Todos recordamos cuál fue el rol y el papel que ella desempeñó durante las protestas de octubre, y ha dicho, oh, qué raro, ¿no? Que justo cuando se estaban estableciendo los vínculos del correísmo con el narcotráfico, estalla la movilización en Ecuador. Y claro, y después salen los mismos de siempre, ¿no? Villavicencio otra vez hablando del financiamiento de las protestas, y sale el hijo de Carlos Vera. O sea, son los mismos de siempre, los mismos que en el 19 hablaron de las cuadrillas de venezolanos, bla, bla, bla. Ahora dicen que es del narcotráfico. ¿Se les puede creer, Diego? ¿Qué valor tiene la palabra de una persona como María Paula Romo, a quien parece también que el exilio en Estados Unidos le está haciendo perder la razón? Bueno, yo creo que Ecuador tiene una docena de influencers neoliberales que salen a decir cualquier tontería con el objetivo efectivamente de este encuadre mediático, sí, este encuadre del discurso. Y lamentablemente, pues, todo el oligopolio corporativo mediático que tiene nuestros medios de comunicación, pues, le dan chance. Creo que ahí lo importante es resistir, dar la batalla. Ya a las personas, pues, efectivamente tocará ver y hacer un ejercicio de pedagogía si es necesario, pues, pero quien le debe centenares de ojos al país, pues no debería tener calidad moral para intervenir en un medio de comunicación hablando sobre esto. Y claro, el correísmo sigue siendo el fantasma. Nosotros hemos dicho, como Partido Comunista, seguirnos peleando por quién es correísta y quién es anticorreísta o no es un sinsentido, es una situación que no nos lleva a ningún lado. Este momento no es el correísmo la fuerza a vencer ni el enemigo con el cual luchar. Es una fuerza política a la cual hay que reconocerle un pasado importante, una actualidad compleja, pero una actualidad política en el escenario social, y por supuesto hay que dialogar con quienes se pueda y establecer plataformas con quienes se deban. Pero lo que hace el gobierno nacional efectivamente es, como ya el correísmo no tiene esa fuerza para asustarle a la gente, o la gente ya no se cree el miedo de que el correísmo va a irse llevando a los niños, pues lo que retoma es la estrategia del enemigo interno mediante el tema del narcotráfico, mediante el tema de la acusación de los marxistas. El día de ayer, por ejemplo, en la manifestación, la asambleísta Ana Belén Cordero decía, yo le he visto a Diego Vintimilla en un Fortuner, claro, también activando cosas que son hasta un poco, no sé, extrañas, ¿no? Porque, ¿qué tiene que ver? No tengo ese carro, pero son acusaciones que tratan de deslegitimar de cualquier forma lo que está sucediendo. Y por eso, como decíamos hace un momento con Licenia, la estrategia de fortalecer la inseguridad, porque eso es lo que hace el gobierno al no controlar las cárceles, al reducir $100 millones en apenas 2 años de presupuesto, es que la gente pues vea eso y crea que efectivamente pueden existir estos vínculos y que deberían necesariamente ser probados en la fiscalía. Creo yo que a todas estas afirmaciones que se hacen delante de un micrófono, a las personas que las dicen, pues se les debería cordialmente invitar a que vayan a la fiscalía, aunque claro, también sirve un peligro sabiendo quién está en esa institución, pero al menos cumplir con el procedimiento regular daría mejores condiciones para que se hagan cargo de sus palabras y que no suelten estas bombas mediáticas que lamentablemente sí afectan en la opinión pública. Diego, para finalizar, de la información que usted conoce, ¿cómo se va a desarrollar esta 5ª jornada de protesta en la ciudad de Cuenca? ¿Qué está previsto para hoy? Bueno, en la ciudad de Cuenca hay convocatorias nuevamente realizadas en la Universidad de Cuenca desde las 2 de la tarde, es una convocatoria que
realice el movimiento estudiantil, y una más plural, ciudadana, digamos, en la que convergerá también la universitaria en el Parque Calderón por la tarde. Esos son los dos puntos de encuentro. Entiendo que también hay paralizaciones en los accesos a Cuenca que están realizados por varias organizaciones ya propias de esos lugares, también por filiales de la CONAIE. Entonces, esperamos pues que el clima de hoy sea un clima pacífico, efectivamente que se reconozca la protesta como el día de ayer, que insisto, la gente cuando sale a manifestarse no sale a ser violenta, sale a ejercer su derecho, y esperamos pues que la policía deje manifestar en paz, y esperamos que en estos días de este fin de semana también la concentración de gente pueda ir sumando a esta iniciativa. Y pues efectivamente lo que Leonidas Diz ha dicho, quedan 48 horas para ver qué es lo que responde el presidente Lasso, así que pues también creo que hay que ser de palabra, esperar este margen de tiempo y ver cómo seguimos avanzando. Pero yo insisto, más allá de las 48 horas que le dieron a Lasso, creo que sí tenemos también un poquito de tiempo como para que la Asamblea Nacional se ponga de acuerdo y convoquen a muerte cruzada. Muchísimas gracias, Diego, por su presencia telemática en nuestra emisión de noticias y entrevistas. Gracias por habernos acompañado en este diálogo, Diego. Muy amable, un abrazo. Muchas gracias Diego. a ustedes. Que pasen muy bien. Lo propio, muchas gracias. 8:36, Diego Vintimilla, secretario político del Partido Comunista, que ha estado con nosotros